Nunca necesité ser bienvenida, solo reconocida. La pluma que me dieron en la entrada todavía tenía las iniciales de alguien más grabadas en el clip, BRH, talladas con un ritmo distinto al mío. Me la quedé de todos modos. Se sentía como ese tipo de descuido que dice la verdad sin pedir perdón. Entré al salón sin esperar que nadie me hiciera caso. De esos lugares donde las sillas están alineadas hacia el frente, como si obedecieran órdenes, y la única luz es fluorescente, demasiado blanca, demasiado directa. Mis botas casi no hacían ruido sobre el piso de loseta, pero aún así nadie volteó, ni siquiera él. Me paré detrás de la tercera fila y esperé a que la tabla con la lista llegara a mí. Estaban leyendo los nombres en voz alta, pasándola de regazo en regazo, como si fueran fichas de racionamiento. Cuando se detuvo a 2 asientos del mío, no me moví. No me incliné. Ya lo sabía. Un hombre con uniforme, no mayor de 30, le pasó una hoja a la persona junto a mí. Las mangas de su chaqueta estaban demasiado bien planchadas. Tenía ese tipo de seguridad que solo da una plancha recién usada. ¿Estás segura que está en la sala correcta?, preguntó como si hablara con alguien que se hubiera perdido de su zona de confort. Miré hacia la pantalla al frente. Letras blancas desfilaban con códigos de asignación. Traslados de unidad, actualizaciones de permisos, cambios de mando. Una línea cerca del final me llamó la atención. Blake L. Supervisión consultiva, sección nula. No tenía insignia de autorización al lado, ni unidad ni rango. Solo una línea que parecía provisional. O un error demasiado limpio. Me senté. Alguien detrás de mí murmuró, no lo suficiente bajo, pensé que era de administración o algo así. Pasaron una carpeta por la fila. A mí no me ofrecieron ninguna. Nadie preguntó si ya tenía la mía. Nadie se detuvo. Los asientos se llenaron. Las conversaciones subieron de tono. En el proyector, los puntos se convirtieron en gráficos y las siglas empezaron a acumularse. Al fondo del salón estaba el coronel Walter Blake. No lo miré directo, no hacía falta. Él siempre llenaba el espacio sin ser visto, así le gustaba. Levantó la mano con los dedos en un gesto que antes significaba mantente al margen y ahora ya no significaba nada. Quienes no estén nombrados en las secciones 1 a 3, favor de salir. Esta sesión no está abierta a personal auxiliar. No escaneó la sala, no me buscó con la mirada. Alguien a mi lado revisó su gafete. Algunos se levantaron. Yo me quedé quieta. El silencio que siguió no fue una orden, fue una espera. De esas en las que todos asumen que la persona en cuestión sabrá retirarse sola. Me levanté. Nadie alzó la vista. Afuera en el pasillo se oía el zumbido de conversaciones cortadas y el ruido estático de los ductos de ventilación. En una mesa plegable había un montón de gafetes sin usar con un plumón encima. Uno tenía una mancha seca en la orilla, como si alguien hubiera derramado café y nunca lo hubiera limpiado. La tinta había corrido por la mitad del apellido. Toqué el plumón, pero no escribí nada. Cuando regresé a mi oficina, asignada a la esquina de mi chaqueta, estaba arrugada. De tanto sostener una carpeta que nunca me dieron. Había una nota sobre el escritorio. Favor de confirmar estatus de no mando con logística de sección antes de las 17:00, sin nombre. Solo una instrucción impresa en papel de memo estándar. De esos que no se doblan porque nadie espera que lo leas 2 veces. En el cajón pequeño a la izquierda guardaba un papel que no había vuelto a abrir desde que llegué, doblado en 4 con pliegues ya marcados. Un mensaje breve del General Cole escrito a mano. Deja que te subestimen. Ahí es donde está el margen. Nunca supe si lo decía como aliento o como advertencia. A veces suenan igual. En el comedor serví café en una taza rota. El asa había sido pegada con resina. La elegí a propósito. La grieta corría justo por el centro, delgada pero visible. Al otro lado del salón, 2 hombres estaban junto al tablero de anuncios. Uno de ellos apuntó hacia mi dirección. ¿Ella sigue activa siquiera? El otro se encogió de hombros. Blake, burócrata, creo. Sin destino asignado. Bebí el café. Estaba quemado como si lo hubieran dejado demasiado tiempo al fuego. Aún así me lo terminé. La chaqueta que llevaba ese día era una de las más viejas, gastada en el cuello suave de tantos lavados.
Solía tener el parche de mi última unidad. Lo quité semanas antes de presentarme. Nadie se dio cuenta. Más tarde, revisando el inventario de recursos, un asistente joven volvió a checar mi identificación. Blake, pasó las hojas del paquete. Ah, no estás en la lista. Esperé. Hizo una pausa incómodo. Quizá deberías preguntar en administración. A veces los archivos se traspapelan. A veces sí. Volví a mi alojamiento y saqué el anillo del fondo de mi mochila. Era sencillo, una banda de plata mate sin insignia. Lo giré una vez entre los dedos y lo dejé sobre la mesa junto a la lámpara. La luz parpadeó una vez y luego se mantuvo firme. Abrí el manual de reglamentos que habían dejado en mi litera, pasé entre las pestañas. La sección 12 ya tenía una esquina doblada por alguien antes que yo. El párrafo hablaba de funciones duplicadas y permisos no esenciales. Una cláusula estaba subrayada en azul. Si la designación no es clara, la presencia debe ser validada o evacuada. La palabra evacuada se quedó más tiempo en la mente que las demás. Cerré el manual. Nadie preguntó a dónde fui esa noche. Nadie me siguió. Nadie mencionó mi nombre después porque nunca fue dicho. Cuando las luces del pasillo se atenuaron por el toque de queda, seguí sentada en el escritorio, el anillo aún intacto. Hay ausencias que suenan más fuerte que una orden de salida. Algunos nombres no se desvanecen de las listas. Simplemente nunca fueron escritos. A veces creo que lo más difícil de volver es fingir que nunca te fuiste. Cuando regresé, no usé la palabra reincorporación. Escribí estatus de observadora sin mando, sin vínculos, sin intención de recuperar lo que una vez fue mío. Dejé en blanco la sección de rango de campo previo. No fue por error, no quería oír preguntas. Peor aún, no quería enfrentar ese silencio donde ya no hay nada que preguntar. El uniforme que me dieron tenía la etiqueta mal cosida, el hilo amontonado en la costura del hombro. No lo cambié. Hay cosas que se sienten mejor cuando no están del todo bien. Había una ventana en el área compartida de oficina. No era grande ni clara, pero bastaba para seguir el paso del día entre la distorsión del vidrio. Siempre escogía el escritorio más cercano. No por la vista, sino porque nadie más lo quería. Muy cerca de la corriente, muy lejos de la impresora. La primera semana llegaba temprano, más temprano que la mayoría. Preparaba la primera cafetera. Dejaba 2 tazas junto a la máquina. Una lisa, otra con un golpe en el borde. Limpiaba la barra con una servilleta que se rompía en la orilla. Aún así, la doblaba y la colocaba debajo de la jarra. A la mañana siguiente, el depósito de agua estaba volcado. Los filtros desaparecidos. Nada tirado. Nada roto. Solo una base vacíasca y silencio donde antes había algo tibio. Un acto pequeño. Sin nombre. Volví a doblar la servilleta. Esa misma semana entregué un informe sin firma mecanografiado en formato de revisión interna pero sin encabezados. 8 páginas. Recomendaciones para reestructurar la secuencia de ejercicios de nivel SWOT. Señalé inconsistencias métricas desactualizadas y 2 páginas con propuestas de corrección. Sin voz, sin reclamo, solo notas. Me lo regresaron 3 días después aún sellado. Una línea roja cruzaba la portada. Sin nota, sin marca, sin iniciales. Más tarde, durante una junta logística, escuché a alguien mencionar una propuesta redundante que había sido demasiado ambiciosa. La carpeta sobre la mesa era del mismo color que la mía. Nadie me miró. No volví a mencionarlo. Me asignaron a reorganizar los archivos de entrenamiento. Un cuarto bajo el salón principal, piso de concreto, gabinetes metálicos, polvo entre los manuales. Nadie se ofreció. Yo sí. El gabinete del fondo tenía fotos enmarcadas de unidades pasadas. Reconocían a la mayoría. Caras desdibujadas por el tiempo, pero con la postura intacta. En la segunda repisa cerca del suelo, encontré una marcada rotación Kepler 2011. Falco estaba al centro, sin sonreír pero inconfundible. Mi cara salía de lado sin mirar a la cámara. Detrás de mí, mi padre, su mano en el hombro de otro oficial. El marco no tenía cristal. Una esquina estaba rota. Encontré su foto en el cajón de al lado, Coronel Walter Blake, ceremonia de condecoración 2016.
Estaba montada doble con luz de fondo clasificada con cintillas. Ya la habían colgado de nuevo en el pasillo principal. Cuando volví a guardar la foto de Falco en el archivador, usé 2 hojas de papel para protegerle las esquinas. No se lo mencioné a nadie. Al mes siguiente me pidieron que asistieras a una sesión del comité de revisión. No para votar, solo para tener perspectiva. El general Cole se inclinó hacia mí tras la segunda ronda de preguntas. Su voz apenas un susurro solo para mí. Sigues muy tensa, Blake. Date más tiempo. No todo se tiene que arreglar de inmediato. Asentí con la cabeza. Esa noche planché los puños de mi chaqueta y quité la etiqueta vieja del cuello. No la reemplacé. La costura dejó una línea tenue casi invisible, pero ahí estaba. Una vez años atrás escuché la voz de mi madre mientras abotonaba el cuello antes de una inspección. Sus dedos firmes: no te estés moviendo. Así es como la gente nota que estás insegura. Nunca usó uniforme, pero entendía el valor de la presentación. Al día siguiente, durante una reunión rápida en el pasillo, repartieron las nuevas normas de seguridad. Faltaba una copia. A mí no me tocó. El oficial a mi izquierda me ofreció la suya. No me miró a los ojos, solo bajó la vista. No pasa nada. No estás en la línea frontal. No aplica para personal administrativo. El protocolo no mencionaba ninguna excepción. Junté las manos y escuché en silencio el resto de la charla. En la comida me senté al final de la mesa larga, cerca de la pared del fondo. La silla cojeaba un poco, una pata estaba dispareja. La charola rayada por tanto uso. Una trabajadora del comedor pasó cargando utensilios. No se detuvo. Usé el cuchillo que traía en la bolsa trasera. Plegable, sin filo, aún limpio. Del otro lado de la mesa, un oficial más joven hablaba con alguien que no conocía. Mencionó algo sobre una unidad de rehabilitación y señaló vagamente hacia donde yo estaba. No entendí el contexto. Tampoco importaba. En mi charola una mancha de mostaza se había secado junto al pan. La dejé ahí. Esa noche en el ala del dormitorio pasé junto a mi padre en el pasillo. Estaba leyendo algo, una tabla sujetapapeles en alto, las cejas fruncidas. No levantó la vista. 3 pasos antes de cruzarnos, su voz cortó el silencio entre los dos. Si no estás aquí para aportar directamente, entonces no estorbes. Sin pausa. Sin contacto visual. Solo un rechazo a medio terminar. No respondí. Ya en mi cuarto, abrí el cajón de abajo donde guardo los papeles sin procesar. Mi propia solicitud para permanecer fuera del registro, sin restaurar rango, sin pedir despliegue, sin mencionar méritos. La línea de la firma seguía en blanco. Me quedé mirándola un buen rato. No porque no supiera qué poner, sino porque hay cosas que una vez firmadas ya no te pertenecen. Hay esfuerzos que nadie nota cuando todo está en silencio. Un intentar que no hace ruido. Sin aplausos, sin críticas. Solo espacio que se queda vacío sin importar cuántas veces regreses. Doblé el formulario. Lo guardé de nuevo. Luego apagué la lámpara. No para dormir, solo para escuchar cómo la oscuridad llenaba el cuarto. Hay ausencias que no son errores. Son decisiones que nunca necesitaron palabras. Abrí la caja porque el cajón no cerraba. Una esquina del cartón estaba doblada, atorada contra el borde metálico, como si ya no quisiera seguir oculta. No esperaba nada. Eran papeles más que nada memos viejos, protocolos caducos, listas descoloridas con las orillas suaves de tanto manoseo. Debajo del montón encontré la tarjeta. Papel crema sello dorado, líneas mecanografiadas. De esas que entregan después de los despliegues, dobladas una vez y metidas en el buzón junto con los recibos de pago. A todo el equipo, su excelencia, su dedicación, su lealtad. Agradecimiento especial a Lawson Hale y Pike por su desempeño excepcional bajo presión. Abajo de la línea impresa había espacio para una firma, pero en su lugar decía en nombre del mando. Yo era la jefa del equipo. Mi nombre no aparecía. La letra en la esquina superior me resultaba familiar, bucles apretados, espaciado preciso. Seguramente era de la asistente del coronel Granger. Siempre fue meticulosa, incluso con cosas que no importaban. Puse la tarjeta sobre el escritorio, alicé el doblez con la uña. Igual se quedó doblada. Debajo había una carpeta más gruesa. Transcripciones de video, material de prensa.
Una memoria USB pegada en la portada interior rotulada con tinta azul, reportaje 2019, rotación Bravo. La conecté al terminal junto al gabinete de suministros. La pantalla parpadeó 2 veces antes de cargar la transmisión. Recordaba ese segmento. Cobertura nacional. Un reportaje sobre entrenamiento táctico avanzado y promesas en ascenso. El video comenzó con ejercicios, operaciones nocturnas, mi equipo. Vi a Pike tomando la delantera en la brecha del pasillo, el casco un poco inclinado, el agarre demasiado firme en la pistola. Hale iba 2 pasos atrás. La voz del comentarista llenaba el cuarto con frases como valentía y excelencia bajo presión. Apareció una lista de nombres en blanco sobre las imágenes. Luego la pantalla cortó justo cuando yo entraba en cuadro. El reportaje terminó con una toma congelada del escuadrón reagrupándose tras el muro del complejo. La cámara se había girado justo lo suficiente para dejar fuera mi hombro. No lo retrocedí. Esa misma noche pasé junto al archivo fotográfico cerca de la escalera. Una fila de marcos decoraba la pared de concreto. La foto de Falco ya no estaba. Yo ya lo sabía. La de mi papá seguía allí. Un oficial joven se paró frente a ella leyendo la leyenda. Su voz se oía sin esfuerzo. El estratega de campo más condecorado del corredor occidental. Nadie lo ha superado. Su compañero se encogió de hombros. Seguro es de familia. No respondió el primero. Solo su nombre aparece en los registros. Seguí caminando. De regreso en mi habitación abrí la carpeta de tela que guardo en el último cajón. Dentro un diploma amarillento de la academia. Mención honorífica por diseño táctico. Mi nombre al centro sin adornos. Recordaba la ceremonia. El auditorio olía a madera barnizada y uniformes añejos. Ese día traía las botas apretadas, me puse el par viejo. La única camisa limpia tenía el cuello deshilachado. Mi padre estaba en el podio. Ajustó el micrófono antes de hablar. Lo ha hecho bien, dijo a la sala. Aplicación sólida de estructura e instinto heredado. Ha tenido buena guía. No dijo mi nombre. No me miró. Después un cadete de logística me dio una palmada en la espalda. Qué chido que alguien te abra las puertas, ¿no? Sonreí sin decir nada. La carpeta tenía más cosas. Notas de Falco escritas al reverso de mapas tácticos. Una copia del calendario de operaciones del primer ensayo de Black Echo. Mi nombre resaltado una vez en amarillo, después tachado con pluma. El día que tomé el mando de esa unidad, Falco caminó a mi lado en silencio. Al llegar al último peldaño, antes del portón de tiro, se detuvo. Estás aquí porque nadie más se quedó quieto el tiempo suficiente. No le pedí que explicara, no hacía falta. Ese día me dio un parche cosido a mano, no era reglamentario. Lo llevé en la bota izquierda durante 3 años. Aún está ahí gastado los bordes enrollados. Nadie preguntó de dónde venía. Hace unos meses recibí una invitación reenviada para una reunión. Venían los nombres de quienes habían servido bajo él, los activos, los ya retirados. El mío no estaba. Una nota al final decía, si recibió esto por error, favor de ignorar. Hay formas en que te borran sin decir una palabra. Lo hacen en la edición, en el formato, en la ausencia. Lo hacen al recortar fotos, al organizar columnas en los créditos finales. No porque hayas fallado, no porque te olvidaron, sino porque nunca tuviste permiso de estar en el cuadro. Volví a meter la tarjeta en la caja. No por cuidado, solo para que no se doblara más. Esa noche no escribí nada, no mandé ningún mensaje, no pregunté por qué. Algunos nombres se desvanecen por desgaste, otros los borran a conciencia, y el mío nunca estuvo impreso con tinta lo suficientemente gruesa como para quedarse. Siempre pensé que lo peor sería escucharlo en voz alta. Pero el silencio cala más hondo. La carpeta llegó por error, yo no la pedí. Estaba sujetada con un clip a un paquete destinado a revisión de requisiciones, rotaciones de entrenamiento, actualizaciones de credenciales, nada fuera de lo común. Mi nombre estaba en el sobre, pero no en el listado. La hojeé rápido, más por costumbre que por curiosidad. Me detuve en la tercera pestaña. Evaluación interna de candidato. AOTC. Comando de Entrenamiento Avanzado para Oficiales. Recordaba bien la convocatoria. Todos lo hacían.
Traía consigo la posibilidad de un nuevo destino o a veces solo un cambio de insignia. La lista tenía 8 nombres en orden alfabético. El mío era el cuarto. Había una línea atravesándolo, un trazo grueso recto con tinta roja. No estaba borrado. Las cosas borradas quizás se reconsideran. Esto fue intencional. A un lado una nota. La candidata presenta historial de inestabilidad emocional. Rechazada. Snell. Dusty Blake. La firma no me sorprendió. La claridad sí. Me recargué en la silla sintiendo el borde presionar mi espalda. Una esquina de la carpeta se atoró en el dobladillo de mi chaqueta. Fui hasta la última página. Estaba en blanco salvo por un sello uso interno no archivar. La arranqué. No por impulso, solo para asegurarme de que no se quedara ahí por accidente. Jake Lawson pasó frente a mi escritorio justo cuando doblaba la hoja en tercios. No se detuvo. Sabes que nunca iba hasta estar en el registro, murmuró. No necesitan justificar a los callados. No volteó. Llevé la hoja al quemador pequeño del pasillo trasero. Lo habían instalado en la primera remodelación para desechar material confidencial. No me quedé a ver cómo se quemaba. No había cámaras en ese pasillo. A los 27 me senté en una silla parecida en una oficina distinta, mientras el capitán Falco tamborileaba los dedos sobre una carpeta. No me la dio. Van a llenar el 6º puesto en línea negra, dijo. Puse tu nombre, en silencio. No lo menciones. Y no lo hice. 3 semanas después me entregó un sobre sin expresión. Cambiaron los criterios, dijo. No tiene nada que ver con tu desempeño. Asentí. Dejé el sobre cerrado. Ahora lo entendía. Esa noche abrí el baúl que había mantenido cerrado desde que volví de Nellis. Dentro había una camisa de uniforme antigua, faltaba un botón, el cuello seguía marcado por estar doblada todo un año. En el bolsillo frontal una tarjeta. Sin firma, sin sello. La deslicé fuera. Tu silencio ha sido registrado. Sin nombre, sin rango. Solo eso. Nunca supe quién la escribió. Mi madre llamó hasta la mañana siguiente, no para saber cómo estaba. Casi nunca lo hacía. Habrá una ceremonia el próximo mes. Van a homenajear otra vez a tu papá. No dije nada. Van a sacar una edición conmemorativa del boletín de la base. Pidieron fotos familiares. Algo formal. Pausa. ¿Aún tienes esa de cuando tenías 13, la del uniforme con la bandera? Le dije que no. Pensé que al menos querrías aparecer en una de ellas. Cuando colgó, pasé un trapo por el borde del escritorio. Una mancha de café se había secado en la esquina tenue pero terca. El terminal vibró con una alerta de mensaje. Claire Maddox. Logística. Una disculpa, el lote de archivos de ayer estaba equivocado. Favor de destruir según reglamento. Escribí solpavo. Solo una palabra, recibido. Ella respondió en segundos. No se enviaron duplicados. No se creó ningún registro. No respondí. No me quedé con la carpeta. Hay formas de borrarte incluso antes de que llegues. No con confrontaciones, sino con la ausencia de ellas. Pude haberle preguntado por qué. Hubo momentos. En el coche, después del funeral, cuando estábamos atorados en el tráfico y él tarareaba sin ritmo junto a la radio. O esa noche en la cocina, cuando extendió la mano por el molinillo de pimienta y tiró un vaso y me miró como si yo lo hubiera puesto ahí a propósito. Deberías aprender a soltar algunas cosas. A nadie le gustan los que se aferran. Nunca pregunté a qué se refería. En uno de los archivos que tenía que escanear para el resguardo histórico había una cita escrita al margen de un memorando de 1986. Su letra. La reputación no es lo que construyes, es lo que la gente recuerda sin que se lo pidas. Eso sí lo recuerdo. Guardé una esquina rasgada del formulario de evaluación. No toda la hoja, solo el borde donde la tinta se filtró un poco en la fibra del papel. Está debajo del forro del cajón en mi buró. No para recordar lo que escribió, sino para recordarme que lo escribió sin dudar, y que nada de lo que tachó sangró tanto como lo que nunca reconoció. Algunas decisiones aterrizan tan suave que nadie las escucha. Salvo tú. Llené el formulario de baja con una pluma que ya empezaba a fallar. No por el tiempo, sino por ser material barato. No pedí otra. Había una casilla marcada como inactiva motivo personal. La seleccioné. No escribí nada en el espacio de comentarios opcional.
A veces dejar algo en blanco es la frase más completa. El formulario estuvo en mi escritorio 1 hora antes de que lo firmara, no por dudas. Esperé a que no hubiera nadie cerca para verme hacerlo. Cuando lo entregué en logística, la encargada ni siquiera levantó la vista. Lo sujetó con un clip a una pila más grande, todos los papeles mirando hacia el mismo lado. El papel no se inmuta cuando desaparece un nombre. 2 días después recibí un mensaje automático. El Consejo Consultivo acusa recibo. Revisión final en proceso. Confirme intención de retirarse antes del viernes. No confirmé. No expliqué. No reenvié nada. Llegó otro correo con el mismo texto, distinta firma TE. Cass Wells, oficial administrativo. No conocía el nombre. Eso facilitó decir no. Esa semana empaqué lo poco que tenía en una mochila. Mi nueva asignación no era técnicamente un traslado, solo reubicación. Un cuarto al extremo sureste de la base cerca del arsenal abandonado. El edificio aún tenía la pintura original deslavada por el sol descascarada. El piso crujía. No había placas en los pasillos, ni banderas de unidad. Eso era justo lo que quería. El cuarto tenía una ventana que no cerraba bien y un escritorio ligeramente ladeado. Lo nivelé con un boletín de operaciones doblado, no por orgullo, por costumbre. Ese mismo día llegó un mensaje de voz de mi madre: tu papá dio otra charla en la academia. Algunos cadetes preguntaron si volverías como mentora. Les dije que no. Nunca te gustaron los actos simbólicos. Pausa. Luego más bajo. Siempre te costó entender cuál era tu lugar. Borré el mensaje, sin repetir, sin responder. Esa noche dejé algo atrás, 6 páginas fotocopias, cada una sellada, firmada, fechada. Registros internos, memorandos que redirigían silenciosamente proyectos de alto nivel, formularios de aprobación con la casilla marcada como no recomendado sin explicaciones. Uno de los documentos decía: el sujeto no cumple con los criterios para exposición a mando estratégico. Anulación aprobada. Snell. W. Blake. Todo dentro de una carpeta manila común colocada justo al borde del escritorio de mando. Sin nota. Sin explicación. No me quedé a ver quién la recogía. El peso de un nombre se vuelve más denso cuando dejas de pedirle que hable. En el helipuerto esa mañana, el General Cole me encontró. Sin escolta. Sin portapapeles. No puedo revertir lo que ya está archivado. Ya está en marcha. Se detuvo mirándome mientras yo no lo miraba. Dice que últimamente recuerdas demasiado, que estás empezando a conectar las piezas. Ajusté el puño de mi camisa. No necesito que él recuerde nada, solo que sepa que no he desaparecido. Él no intentó consolarme. Eso era lo único útil que tenía. Me mudé antes del anochecer, sin bienvenida, sin órdenes. Solo una litera, un escritorio y un casillero que se atoraba en la bisagra. Coloqué mis botas alineadas debajo del bastidor con las puntas hacia afuera. Algunas rutinas no necesitan contexto. La chaqueta que colgué sobre la silla aún tenía marcas tenues de donde solía estar el parche de mi unidad. Lo quité hace 1 año. No lo tiré. Claire Maddox apareció de nuevo una noche bien pasada la hora del apagado. Tocó 1 vez. Nadie toca 2 veces a menos que necesite algo. Dijeron que no te presentaste al informe. Otra vez. No me giré. También te marcaron como no respondiente. Es una nota permanente. Me extendió una carpeta. Aún así pensé que debías verla. La tomé. Cerré la puerta. Dentro venían las listas de asignación actualizadas. Mi nombre no aparecía, ni como observadora, ni como suplente, ni siquiera como contacto. Una omisión limpia. Deslicé la carpeta bajo la pata corta del escritorio. Unos días después, alguien metió una nota por debajo de la puerta. Escrita a mano sin firma. Entrenaste a la mayoría de los que ahora dan órdenes. La usé como separador en el viejo manual de ética de reconocimiento que aún conservo. El lomo está cuarteado. La página 243 tiene una mancha en el margen, no es del todo tinta, tampoco óxido. En la esquina del cuarto cuelga un bolso de lona. Hace tiempo que no lo abro.
dentro una credencial vencida, la identificación con la foto raspada hasta borrar mi rostro y el anillo que dejé de usar cuando se disolvió Black Echo. Solía girarlo una vez en sentido contrario al reloj cada que un informe se volvía personal. Ahora apenas me entra en el nudillo. Aún así lo guardo. Un cajón guarda un sobre con un recorte doblado. Una foto de la nueva generación de instructores de la academia. Mi padre está al centro, brazos cruzados, el rostro neutro. El pie de foto dice el liderazgo delegado en acción. La ironía no se me escapa. Durante mi segundo ciclo de entrenamiento me dejó un mensaje en el pizarrón del cuarto compartido: bájale el tono el siguiente trimestre. A los fantasmas que corren más que los vivos no los ascienden. Lo borré sin decir nada. Fue la primera y única vez que reconoció que mi rango iba por delante del protocolo. Ya no reviso los tablones de anuncios. Sé qué nombres están ahí. Yo les enseñé a la mitad cómo triangular terreno con baterías muertas y sin mapas. Revisé sus informes, me sé sus puntos débiles. Ahora ellos mandan. Y está bien, ya no quiero el asiento en la mesa. Quiero que recuerden quién les enseñó dónde estaba la mesa. Algunas noches el pasillo se queda en silencio durante horas, pero a veces los pasos se ralentizan frente a mi puerta y luego siguen. Nadie toca. Que se pregunten si estoy revisando, que se preocupen por si estoy grabando, que esperen que ya acabé. No he acabado, pero no voy a responder. No ahora, no otra vez. No hasta que olvidarme les resulte menos seguro que recordarme. No extraño que me digan qué hacer. Lo que incomoda a la gente no es la falta de órdenes, es el silencio. El cuarto que me asignaron antes era de alguien llamado Denton. Su nombre sigue ahí grabado con torpeza en el borde del escritorio justo debajo de una lámina despegada. Denton 2004. No sé si se fue por voluntad propia o no, pero pienso en él cada vez que me siento ahí con la luz del escritorio zumbando sobre mí. El foco parpadea un poco cuando se calienta, como si dudara en quedarse encendido. Nadie preguntó por qué dejé el ala de oficiales. No puse motivo en el formulario, solo marqué la casilla de reubicación no operativa y lo entregué sin comentarios. Hizo un clic suave al colocarlo sobre la bandeja metálica. Ese sonido se sintió más definitivo que cualquier palabra. Las sábanas de la nueva litera eran ásperas almidonadas de más. No las cambié. Hay algo honesto en una tela que no pretende ser cómoda. El desayuno es igual cada día. Huevos en polvo, una rebanada de pan tostado que nunca toco y café que sabe a todos los errores cometidos al prepararlo. Me siento en la esquina en la última banca, siempre en el mismo lugar. Nadie me habla. No estoy marginada, solo soy invisible, y la invisibilidad puede ser una forma de libertad. Una vez una charola cayó junto hasta la mía. Un soldado más joven me miró de reojo, luego volvió a su pantalla. ¿Todavía estás aquí? ¿Todavía estás aquí? No fue cruel, solo sorprendido, como encontrar un archivo viejo que nunca fue archivado. Asentí, no preguntó más. Ahora estoy asignada al piso de municiones revisando inventario defectuoso, verificando números de lote, haciendo simulacros con los reclutas sobre recuperación de equipo de emergencia. Sin reuniones, sin gráficas, sin presentaciones. Solo mis manos y las suyas sobre casquillos con manchas de óxido y gatillos silenciosos. Nadie me observa de cerca ya, y es la primera vez que puedo respirar de verdad. A veces me quedo en la bahía de práctica después de que todos se van. Cierro el portón desde dentro y empiezo manos desnudas sobre el fusil de entrenamiento desarmo giro libero. Otra vez y otra. El ritmo regresa más lento ahora. Mis dedos recuerdan más que mi mente. Una vez la palma se me abrió un poco por la presión. Una línea delgada de rojo manchó la empuñadura, la limpié con la manga. Ni me molesté en ponerme una venda. La voz de Falco todavía aparece en el silencio. No fuerte, no dura, solo precisa. Si dudas, se reinicia la cuenta. Empieza de nuevo. Nunca le respondí antes y no lo hago ahora. El martes pasado tocaron mi puerta. No era común, así que esperé antes de abrir. Emily Harper estaba ahí abrazando un portapapeles contra el pecho como si fuera armadura. No sonreía. Me marcaron por tiempos erráticos. Nadie me explicó. Me hice a un lado. Entró sin pedir permiso. Se quedó cerca del escritorio con la mirada atrapada un instante en el nombre grabado en la madera.
No dijo nada. Le ofrecí una silla. Se sentó rígida como si aún estuviera en formación. Seguí el procedimiento. Los 12 puntos. Mi tiempo fue menor a 4 segundos en la secuencia 2. Asentí. ¿Recuerdas cada orden que ejecutaste? Parpadeó y empezó a enumerarlas. No desde la memoria, sino desde algo más profundo, el hábito que se graba en la respiración. Abrí mi cuaderno viejo. Las páginas ya estaban suavizadas por el aceite y el tiempo. Escribí lo que dijo marcando dónde su ruta se desvió del protocolo. Solo 2 pasos fuera. Y ambos defendibles. Pero yo ya sabía la razón detrás del informe de fallo. Había visto ese lenguaje antes. Se inclinó hacia adelante. Eso significa que puedo apelar. Cerré el cuaderno. Significa que tu historial no está roto, solo redirigido. Su boca se tensó en las comisuras. Eso no fue lo que me dijeron. Le pasé una segunda hoja en blanco, salvo por una sola frase en la parte superior: lo que hiciste, lo que dijeron, lo que falta. La tomó sin decir nada. Después de que se fue, miré la esquina de mi litera donde siempre está mi bolso empacado intacto. No porque quiera irme, solo porque quiero estar lista cuando lo haga. El general Cole me detuvo más tarde esa semana. Fue justo después del último simulacro aéreo. La pista todavía olía a metal caliente y polvo de turbina. Desapareciste del radar. No me esfumé, solo me movía donde la pantalla no alcanza. Él miró más allá de mí hacia el campo vacío. No pude detenerlo, pero él sabe que tú no estás olvidando. No necesito que recuerde, respondí. Necesito que sepa que sigo aquí. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza de esa forma que pesa, pero no calienta. Esa noche volví al área de municiones. Dejé una carpeta manila sobre el escritorio metálico frente al ala de mando, sin nota. Solo copias de cada formulario, cada firma, cada tachadura que su pluma hizo alguna vez contra mi nombre. Fechas desde hace 10 años, sin explicación. Solo papel y tinta. Eso bastará. A la mañana siguiente no cambió nada. No hubo llamada ni regaño, ni junta de último minuto. Y esa fue la confirmación más clara que había tenido en años. Más tarde ese día encontré la misma carpeta de vuelta en mi casillero, sin marcas extras, solo un post-it pegado encima. Decía recibido, nada más. Doblé la nota una vez, luego otra, hasta que cupo entre las líneas de mi palma. No la tiré. Tampoco la pegué en ningún lado. Solo la sostuve 1 minuto. Y la deslicé bajo el forro de mi mochila junto a una brújula que ya no marcaba el norte. Esa noche nadie tocó mi puerta. Nadie mencionó mi nombre durante la rotación. El silencio ahora tenía forma. No estaba vacío. Me sostenía. La gente solo se disculpa cuando teme estar perdiendo algo suyo. El sobre era color beige, sellado con una lengüeta de seguridad medio rota. Mi nombre impreso con mayúsculas, sin rango, sin título. Solo Lauren Blake. Adentro una sola hoja. Consideración de reincorporación temporal, puesto de asesora regional. Sin saludo, sin firma, solo decía en nombre del mando. Le di la vuelta. En blanco. Ni una nota escrita a mano. Ni siquiera una fecha en la esquina. Sobre mi escritorio el nombre de Denton volvió a reflejar la luz tenue debajo del rayón más reciente de mi llavero. Puse la hoja junto a él y la dejé ahí. El papel no toma decisiones. Las personas sí. El General Cole no me miró directamente durante la sesión privada. Mantuvo las manos entrelazadas inmóviles incluso cuando la voz de mi padre llenó la sala. Es una candidata sólida para este rol de asesora. Traerla de vuelta demuestra que aplicamos el mismo estándar para todos, sin favoritismos, sin exclusiones. Refuerza la credibilidad. Alguien murmuró en acuerdo. Una silla crujió. Mi papá se recargó hacia atrás tranquilo, calculado. No es un ascenso, es un gesto de equilibrio. Nadie mencionó por qué ese equilibrio se había roto desde el inicio. Jake me encontró afuera junto a la reja perimetral. Estaba parada junto a la malla ciclónica, sosteniendo un termo agrietado que ya ni recordaba que tenía. Las iniciales estaban tan deslavadas que casi no se leían. No lo hacen por ti, dijo. Seguí mirando a través del cerco hacia la carretera. El horizonte estaba en silencio. Ya lo sé. Ahorita eres una bandera, no una persona. Por eso no estoy enojada. Giré el termo en mis manos.
Uno no discute con el viento cuando mueve la bandera. Él se acomodó incómodo. Solo no dejes que ellos cuenten tu historia por ti. Asentí una vez. Fue suficiente. Más tarde Emily Harper me detuvo cerca del muro de entrenamiento. Se estaba ajustando una muñequera herida de una caída la semana pasada. No me digas que sí vas a aceptar ese puesto. No respondí. Entrecerró los ojos. Porque si lo haces, la gente va a decir que siempre te respetaron, como si nada hubiera pasado. Levanté una ceja apenas. Ya sabes cómo funciona, continuó. Van a decir que esto prueba que siempre creyeron en ti. Noté un rayón vertical en su gafete justo atravesando el sello holográfico. Limpio. Directo. No es cierto, agregó. Nunca lo hicieron. Esa noche tomé la hoja del escritorio y la coloqué plana sobre la plancha metálica junto a la litera. Usé una pluma de tinta negra. Una sola frase: no necesito reconocimiento para saber que estuve ahí, no la doblé. A la mañana siguiente se la entregué al oficial administrativo sin decir una palabra. Él la leyó, luego me miró. Señora, ¿es posible que esto suba más arriba? Toqué el borde de la hoja con 2 dedos. Déjalo subir. Él no dijo nada más. Al mediodía mencionaron mi nombre en otra sesión, pero esta vez no fue en mi presencia. Me enteré por un teniente que pasó junto a mí en el pasillo. Blake. Pensé que ya estaba fuera. Supongo que ahora solo está orbitando. Orbitando. Ni aterrizada. Ni desaparecida. Esa noche planché una camisa del uniforme que no tocaba desde que me reasignaron. El cuello estaba más suave de lo que recordaba. Una mancha de café seguía pegada al puño interno, casi invisible ya, pero yo sabía que ahí estaba. Cuando mi papá envió un mensaje a través de la cadena de mando, llegó como un texto sin puntuación. Deberías considerar esto con cabeza fría. Me quedé viendo la pantalla un momento. Las palabras no pesaban, flotaban sueltas sin sentido. Apagué el dispositivo. En el comedor Jake se sentó frente a mí con una charola que casi no tocó. ¿Vas a decir que no? No fue una pregunta. Bajé la mirada hacia la servilleta. Alguien había anotado un número de teléfono. No era el mío. Entonces ya lo sabes, dije. Él asintió. Les preocupa cómo se ve. Eso es todo. Y si acepto arreglo su imagen. Pero no tu lugar en ella. El silencio se estiró entre los dos. La charola seguía intacta. En la pared cercana, el reloj había perdido 1 minuto. Nadie lo había corregido. Esa noche volví a leer la hoja por última vez. La línea vigente sujeta a esta revisión estaba mal alineada, como si la hubieran copiado de otro archivo sin contexto. Mi nombre no debía estar en esa página. No porque no fuera mío, sino porque no fue dado con verdad. Doblé el formulario en 4 partes y lo metí de nuevo en el sobre. Luego dejé el sobre dentro del cajón del closet de suministros junto a las etiquetas de limpieza de los fusiles de entrenamiento. No lo sellé, no le puse cinta, no hacía falta ningún ritual. La lámpara del escritorio titiló 2 veces, luego se estabilizó. Volví a tomar el termo abollado con el pulgar recorriendo el borde donde el metal se había doblado. Se había caído años atrás en una carretera de grava cuyo nombre ya no recordaba. Lo conservé no porque aún sirviera, sino porque me recordaba que hay cosas que siguen firmes aun estando dañadas. Sí regresaron, pero no por mí. Hay cosas que pierden filo con el tiempo. Otras se afilan más en el silencio. La planta de menta seguía erguida incluso cuando el viento se colaba por el vidrio rajado. La puse en una maceta de plástico negro sin etiqueta, sin adorno. Era lo primero vivo que reclamaba como mío en meses. La tierra no era rica. Aún así sostenía. Jake dejó un archivo sobre mi banco. Sin sobre, sin iniciales. Solo la esquina de una carpeta amarilla asomando bajo un manual de calibración de fusiles. No pregunté. Él no esperó. Adentro una revisión clasificada del reinicio línea negra. Fase WOS. La mayoría de los párrafos estaban tachados, pero no las notas al pie. Una entrada mencionaba a los evaluadores en los ejercicios de acondicionamiento. Otra citaba datos incompletos enviados por los registros de la unidad ECO 2022-23. Lo leí una vez. Jake volvió esa noche, se paró junto al contenedor de suministros y no tocó nada. No debía haber tenido acceso a eso, dijo. Ya no lo tienes. Borré el rastro digital. Borra también tu memoria. Sin copia,
sin escaneo. Ni siquiera un resumen en tu cabeza. Asintió despacio. Eres distinta. No levanté la mirada. Espero que sí. El equipo Bravo volvió a mis sesiones de la tarde. Repasamos técnica de agarre-desmontaje bajo presión y protocolos de revisión de equipo. No repetí nada. No sonreí. Nadie se quejó. Al terminar una práctica, uno de ellos se quedó atrás. Señora empezó, ¿por qué ya no está al mando? Esperé. Solo digo, parece que usted nació para eso. Miré el nudo de su bota. Flojo. La gente confunde el silencio con debilidad, dije, y la debilidad con fracaso. Al día siguiente su bota estaba amarrada con doble nudo. Emily volvió a buscarme. Caminaba más rápido, ahora no como antes. Su archivo era más grueso. Lo golpeó una vez con los dedos. Están revisando mi asignación otra vez. Puede que me manden a logística. Puntaje bajo en habilidades interpersonales. Esperé. Seguí cada orden. Siempre. ¿Qué esperas que haga?, pregunté. Si me sacan, puede evitarlo o no. Se quedó quieta. Pero si tergiversan lo que hiciste, lo dejaré por escrito. Y lo firmaré con mi nombre. Respiró hondo y dio un paso atrás. Lo haría. No publico mentiras, ni siquiera las que no se dicen. Esa noche abrí de nuevo mi libreta. Las páginas estaban arrugadas de tanto cargarla, doblarla y volverla a abrir. Empecé una nueva lista, nombre. Puntaje modificado. Nombre del evaluador. Fecha de la discrepancia. Notas de observación entre compañeros. No usé viñetas. No hice anotaciones. Solo hechos en línea recta al centro de la página. La planta de menta había sacado un nuevo brote. No la regaba diario, pero igual se estiraba hacia la ventana. 3 días después apareció otra maceta junto a ella. Lavanda, sin etiqueta. Nadie dijo que era suya. Para el fin de semana ya había 2 más. Una mañana, el centro de mando solicitó reportes de equipo de mi sección. Los llené a mano, engrapé las hojas y los llevé yo misma. El encargado en el mostrador vio los papeles, luego me vio a mí. «Sabes que eres la única que todavía usa pluma». No respondí. «Dicen que te están vigilando, por lo que estás rastreando. No estoy ocultando nada. Eso es lo que les preocupa». Las hojas de menta empezaron a doblarse un poco en las orillas. Revisé las raíces. No estaban podridas, solo se estaban ajustando a menos agua. En un turno de comida me senté frente a un sargento técnico que no conocía. Tocaba la orilla de su charola sin mirarme. «Dicen que estás anotando nombres». «Sí». «¿Estás armando algo?». «No». «Solo trato de no olvidar». Asintió una vez. «Eso es peligroso. También lo es fingir. Nadie me invitaba a reuniones. Pero tampoco nadie me detenía». Una semana después recibí una solicitud impresa para dar comentarios sobre el lenguaje de evaluación en entrenamientos en los exámenes oficiales. No estaba dirigida a mí directamente, solo decía para consultora independiente. La leí, escribí 3 observaciones en el margen y la devolví sin firmar. Reconocían la letra. Jake volvió a encontrarme esta vez afuera del almacén. Se veía cansado como si no hubiera dormido. «Están murmurando sobre deslealtad», dijo. «¿A quién? Ya ni sé. Entonces, que murmuren más bajo». Sacó una hoja doblada en 4. «Investigación no oficial». Alguien marcó a Harper como potencialmente volátil. La tomé. La leí una vez. «Voy a redactar la declaración de respuesta. Una hoja entera, términos directos. También la vas a firmar, yo firmo todo lo que respaldo». Vaciló. «¿Estás segura de querer seguir con esto?» «No estoy avanzando, estoy quieta. Son ellos los que siguen dando vueltas». Esa noche arranqué una hoja nueva de mi libreta. Empecé con el nombre de Emily. No describí su carácter. Solo los hechos, puntajes de exámenes, registros de evaluación, copia de formularios de ejercicios. Subrayé la línea que mostraba al mismo evaluador en 3 candidatas reprobadas. Una sola pluma roja. La menta seguía ahí. Y la lavanda. Para entonces, una ramita de romero ya se había sumado a la fila. No pregunté quién la puso. Una noche apareció una carpeta en mi escritorio sin marcas. Dentro, mi propio expediente. Resumen de personal, órdenes de reasignación y una nota adhesiva con 4 palabras. Pensaron que lo olvidarías. No me quedé con el expediente. Arranqué la nota y la quemé en un cenicero de hojalata junto al lavabo.
El humo subió sin olor. Después escribí una sola frase al final de la hoja. La verdad no depende de la memoria, solo del registro. Y entonces cerré el cuaderno. No marqué la página. No doblé la esquina. Sabía exactamente dónde estaba. Y no necesitaba que me dieran las gracias por conservarla. Algunas decisiones no hacen eco, solo apagan el ruido. El informe tenía 17 páginas engrapadas del lado izquierdo con espacio sencillo, sin formato especial, solo la estructura mínima para poder leerlo sin distracciones. Incluí los registros de mantenimiento de Lawson, las marcas de tiempo, las discrepancias entre los ejercicios simulados y las rotaciones reales. 2 nombres fueron tachados por solicitud. 1, no. La reconstrucción en video duraba exactamente 48 segundos. No imprimí más de una copia. No usé mi correo del cuartel. Lo escribí desde cero en un terminal público, borré el caché y mandé el archivo por una línea de contacto vieja que no había tocado desde antes del rediseño de distritos en 2020. Su nombre ya no aparecía, pero la dirección seguía ligada al departamento. Presioné Enter. No parpadeó nada. Ninguna confirmación. Apagué la máquina, la limpié con la manga de mi chaqueta y salí sin la tarjeta de acceso. Esa noche doblé mi uniforme con la insignia hacia adentro. No lo quemé, no lo doné. Se quedó en el cajón del casillero debajo de un sobre roto de hace 6 años. No volvías a abrir el sobre. Ya sabía lo que decía. La luz de la mañana no llegaba al pasillo donde estaba la oficina del general Cole. Él no preguntó por qué estaba ahí. Solo miró el sobre y lo sostuvo en la mano. Baja voluntaria leyó sin emoción. Motivo rol de observación concluido. Volteó la última hoja. Respaldos asentí una vez. Ya fue enviado. No dijo nada más. Solo golpeó ligeramente el borde del papel y lo deslizó de nuevo en la carpeta. No hubo cotos, no hubo apretón de manos, no hubo sello. Salí sin hablar con el asistente. Al salir de la base Eco, nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. El silencio no se sintió brusco. Se sentía tardío. Mis botas apenas sonaban sobre la grava. No miré hacia atrás. Dentro del cuarto donde me había quedado el cuaderno negro seguía abierto las últimas 3 páginas en blanco. La anterior tenía 6 líneas escritas en tinta en mayúsculas firmes. Lo que queda hablará por sí solo. No necesito quedarme para que me crean. La pluma seguía al lado sin tapa. Dejé la puerta sin llave. La chaqueta que llevaba no tenía parche, ni insignia, ni nombre. El hilo del puño estaba deshilachado con un pequeño rasgón cerca de la costura. El forro todavía olía a aceite de armas y hojas secas. En el bolsillo delantero estaba lo único que me llevé, un anillo de plata sencillo con una insignia desgastada de Falco. No lo había tocado desde el día que vaciaron su casillero. Nunca reporté haberlo encontrado. Nunca lo usé. Lo mantuve envuelto en un trapo dentro de un estuche viejo de lentes escondido tras un panel de la pared sobre mi litera. Lo abría una vez al año, luego lo cerraba de nuevo. Ahora me lo puse en el dedo, no en el que le quedaba a él, sino en el que me queda a mí. En el punto de control de tránsito, el encargado escaneó mi identificación. La pantalla parpadeó en rojo una vez, luego en verde. «Sigues contando como activa hasta el mediodía», dijo con la vista en el monitor. Asentí. «Ya no estaré para entonces». Tocó 2 veces y me devolvió la tarjeta. «No llevas muchas cosas. La mayoría no era mía». Miró mi mochila. «Ninguna medalla, ninguna que me haya ganado». En la banca, frente al andén de transporte, leí los mensajes por última vez. No eran muchos. Un recordatorio del centro administrativo. Una notificación de archivos programados para ser archivados. Uno de Emily. Me llamaron. «Si ya no estás, yo me encargo». No respondí. No borré nada. Había una hoja doblada en el bolsillo lateral de mi bolsa. Yo no la había puesto ahí. Decía, no necesitabas quedarte haciendo ruido. Solo necesitabas quedarte. La rasgué por la mitad no por enojo, sino porque hay palabras que no necesitan seguir. Para cuando el transporte avanzó, nadie se había sentado a mi lado. No me importó. Mantuve las manos en el regazo, girando lentamente el anillo con el pulgar. Del otro lado del pasillo, 2 reclutas se reían de algo en la pantalla del celular. Uno llevaba la gorra al revés, el otro tenía las mangas remangadas hasta arriba.
Miré su reflejo en la ventana, no sus caras. Se veían intactos, no los envidiaba. En la parada 2 horas al sur subió una mujer con un saco color arena y se sentó frente a mí. Miró mi bolsa luego a mí. ¿Ya te retiraste?, preguntó. La miré directo. Dejé de esperar. No respondió. Cerca de la terminal saqué una nota doblada del compartimento lateral de la libreta que había escondido todo este tiempo. No tenía fecha, no tenía firma. Solo una frase garabateada en la parte de atrás de un formulario desgastado. No todo lo que vale la pena registrar se dice en voz alta. Me quedé mirando la tinta. No necesitaba saber de quién era la letra. Hay verdades que no dependen de quién las diga. Se asientan, como el polvo, como la piedra. Y una vez que se asientan, no se mueven, ni aunque ya no quede nadie que las señale. Volví a doblar el papel con cuidado y lo guardé entre las páginas. No revisé la hora. No miré hacia atrás, hacia la base. Ya me había ido mucho antes de que se cerrara la puerta. Nunca nos enseñaron a respirar sin órdenes. La tetera sonó antes de hervir. No me apuré. Dejé que el vapor se elevara lento antes de apagar la flama. Las hojas de menta ya se habían desbordado de la maceta otra vez justo para 2 pequeños cortes. No corté más de lo necesario. Esa costumbre seguía conmigo. Llevé la taza para la mesa donde la veta de la madera ya empezaba a astillarse en la orilla. Una grieta fina corría del centro a la pata izquierda. Nunca la arreglé. La casa no tenía muchas cosas. Un abrigo doblado sobre la silla. 3 libros con el lomo desgastado, todos sin sobrecubierta. El piso crujía aunque no me moviera. No había bandera, ni medallas en la pared, ni repisa con diplomas. Solo el sonido del viento raspando la cerca vieja. Abrí la libreta negra pasando las esquinas pegadas con cinta y las marcas de agua del traslado. Casi al final, una hoja ligeramente doblada arriba la letra era de Emily. Había subrayado una frase 3 veces: hiciste bien en irte. Y debajo con una pluma más fina, nunca necesitaste demostrarlo. Fisher. Las últimas 3 páginas estaban en blanco. Las dejé así. Hace 3 semanas llegó un sobre marrón, sin remitente, con matasellos de una instalación gubernamental que conocía demasiado bien. Adentro un diploma enrollado, sin ceremonia, sin sello. El programa había terminado. Sin llamada, sin carta, solo una firma al final: no fuiste elegida. Tú elegiste. M. Cole. No lo colgué, no lo enmarqué. Lo guardé detrás del último separador de mi libreta, escondido bajo los nombres de quienes nunca recibieron una segunda evaluación, quienes fueron sellados como no integrables, no aptos para mando adaptativo, o simplemente sin alineación suficiente. Ninguno de ellos había fallado. Fueron borrados antes de que alguien los viera intentarlo. La mañana pasó sin que nadie la notara, sin alarmas, sin formaciones. Como a las 7 se escucharon unos pasos leves, rozando la grava, pasando junto al muro viejo del jardín. No miré. Ya conocía el patrón. Tocó una vez y esperó. Abrí la puerta a medias. No sonrió. Vine temprano. Espero que no sea problema. Se llamaba Jenna Frost. Tendría unos 20 y tantos. Había sido descartada del grupo de ingreso hacía 6 meses. El informe decía: pobre adaptación cultural, retiro deliberado durante las simulaciones de cohesión. Nadie preguntó por qué se había retirado. Le señalé el claro detrás del cobertizo de herramientas. Las dianas están listas. Hoy casi no hay viento. Caminó detrás de mí sin decir palabra. Sobre la mesa afuera el equipo de entrenamiento estaba improvisado. Nada hacía juego. Una mira agrietada, un chaleco con otro nombre tachado. Le pasé un arma de entrenamiento con peso lo bastante ligera para no cansarle la mano al principio. Lo intentó 2 veces. Perdió el equilibrio en ambas. No puedo estabilizar cuando cambia el viento, murmuró. No la corregí. Puse un vaso de papel vacío en el borde de la diana más lejana. No dispares para darle. Solo respira con ritmo. Dudó. Luego, silencio. Luego, otra vez. Esta vez, el ritmo se estabilizó. Después de 15 minutos me senté sobre una caja volteada cerca de la piedra conmemorativa. No la entrené, solo observé. Al cabo de 1 hora se acercó y apoyó la mano sobre la piedra lisa.
La inscripción ya desdibujada por la lluvia sin público. Sin mando, solo la misión. Pasó los dedos sobre la última palabra como si necesitara sentirla para creerla. ¿Crees que siquiera recuerdan quién escribió eso? Hablé en voz baja. Recuerdan lo que encaja con la historia. No alzó la mirada. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Doblé el trapo sobre el equipo usado, porque todavía hay quienes siguen llegando. Antes de irse, levantó la vaina que había recogido del suelo. Me la llevo. No como trofeo. Asentí. Se fue por el sendero sin decir adiós. Adentro serví otra taza de té. La luz de la tarde había cambiado el cuarto. Las sombras formaban ángulos sobre las tablas del suelo que yo mismo había lijado. En el escritorio junto al cuaderno había una foto que no había visto en semanas. No la tenía hasta la vista. La guardaba boca abajo entre las páginas de una vieja guía de campo. Ese día la volteé. Falco estaba a la izquierda de mi padre, ambos con uniforme reglamentario. Espaldas rectas. Ninguna medalla. Sus miradas no coincidían. Uno veía directo ante la cámara. El otro a algo fuera del encuadre. Una arruga dividía la foto por el centro cortando sus botas. Al reverso con tinta delgada su letra: el legado no es algo que te dan. Es lo que construyes cuando nadie te ve. Lo leí 2 veces. Luego deslicé la foto debajo del cuaderno donde la última página seguía en blanco. No tomé la pluma. Afuera el viento había regresado. No sonaba música. Nadie pasaba lista. No había eco de órdenes por altavoz. Solo el sonido tenue de otros pasos sobre la grava. No volteé a ver quién era. Algunas llegadas no necesitan presentación. Algunas presencias dicen más cuando uno no trata de nombrarlas. Tomé un sorbo del té aún tibio por la menta que había cortado hacía apenas unas horas, y decidí no escribir nada más.